el programa Huellas de nuestro tiempo que les ofrece la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, hoy tiene como contenido acontecimientos históricos. Cuando hablamos de acontecimientos históricos, hoy nos vamos a centrar en un personaje histórico. En la madrugada del 23 de enero, del año 1516, moría Fernando II de Aragón, conocido en la historia con el nombre de Fernando el Católico. En un pueblecito extremeño iba camino de Guadalupe, del monasterio de Guadalupe, y murió en un pueblo extremeño denominado Madrigalejo. El rey católico nació en un pueblo, Sos del Rey Católico, como así se le conoce actualmente, y muere en otro pueblo. Fernando el Católico es un gran personaje. Cuando hablamos de personajes en la historia, todos están rodeados de grandes acontecimientos. La respuesta que dan a esos acontecimientos es lo que hace la valía, diferencia, distinción, incluso grandeza del personaje. Referirnos a Fernando el Católico, Fernando II de Aragón, es referirnos a un personaje que está históricamente entre dos culturas, la cultura de la Edad Media y la cultura del Renacimiento. Fernando el Católico, en la historia de España, fue protagonista, intermediario de un tránsito importante de aquellos reinos que tenían en principio un sentido regionalista a un concepto más amplio de imperio, de nación imperial. Fernando el Católico no fue un gran personaje humanista, pero sí se le considera un político renacentista, con un espíritu imperialista digno de mencionar. Este va a ser el contenido de nuestro programa. Contamos en el estudio, como siempre, con un especialista, un investigador. En este caso, un investigador muy conocido por ustedes porque repite programa, repite trabajos, que es lo importante de este programa Huellas de nuestro tiempo, exponer trabajos. Es don José María Gómez Gómez, ya jubilado, catedrático del Instituto de Enseñanza Media, denominado José María, nombre toledano. Padre Juan de Mariana, talaverano y toledano. Yo quería que don José María Gómez resaltara la peculiaridad del nombre de su instituto, del nombre toledano y talaverano. Es investigador, por supuesto, hombre poeta, hombre dedicado a la historia, a las letras, a la literatura, y también tiene algo a su favor, un hombre trabajador, porque es el gran maestre de ese capítulo, de esa buena asociación talaverana, toledana, incluso hispana, que es la Asociación de Isabel la Católica. Así que, José María, yo no te doy la bienvenida, te digo buena estancia entre nosotros, porque tú siempre permaneces en este estudio y en este programa. Así que gracias de todas formas por haber venido hoy al programa. Gracias por tu invitación y encantado como siempre, porque la labor del programa que tú diriges, la labor que tú estás haciendo, no solo para la cultura toledana, sino para la cultura hispánica en general, es maravilloso, es impresionante, y aquí colaboramos siempre que sea necesario, como en este caso, para resaltar la figura de posiblemente el rey más importante y decisivo de la historia de España. Podemos prácticamente con nuestros 2 o 3 nombres, el de su esposa, lógicamente, sí. Primera, pues es, como vamos a ver,
definitiva su actuación. Pues empecemos haciendo un retrato. No tenemos máquina, pero no es necesario. La palabra refleja mucho, refleja ideas. ¿Qué retrato, qué semblanza podemos hacer de este personaje? Fernando, que es segundo en Aragón, es quinto en Castilla, Sí, fue quinto claro. en Castilla, pero fue rey de Aragón, de Castilla. Iremos viendo los lugares en donde él influyó como político. Y eso sí que tenemos, yo quiero que tú resaltes cuando hables de él. Fue un gran político, un Sí. gran estratega, un gran militar y bueno, en definitiva, un gran personaje. Yo quiero autorizarme, lógicamente, con un gran historiador suyo, contemporáneo, que hace una gran descripción tanto de su retrato físico como de su retrato moral, ¿verdad? Hernán Pérez del Pulgar lo describe así. Era hombre de mediana estatura, bien proporcionado en sus miembros, con las facciones del rostro compuestas, los ojos rientes, los cabellos prietos y llanos, el habla igual, ni presurosa ni mucho espaciosa, de buen entendimiento y muy templado en su comer y beber y en los movimientos de su persona, porque ni la ira ni el placer hacían en él alteración. Cabalgaba muy bien a caballo en silla de la guisa y de la jineta, justaba sueltamente y con tanta destreza que ninguno en todos sus reinos lo hacía mejor. Era gran cazador de aves, de buen esfuerzo y gran trabajador en las guerras. De su natural condición, era inclinado a hacer justicia y también era piadoso y compadecíase de los miserables que veía en alguna angustia. Y había una gracia singular, que cualquiera que con él hablase, luego le amaba y le deseaba servir, porque tenía la comunicación amigable. Esta es la gran descripción, hermoso retrato que de él hace Pérez del Pulgar. Y quiero traer también la cita, una breve cita del padre Gracián, que lo estudia como modelo de político, como también lo citó como modelo de político de su tiempo el mismísimo Maquiavelo en El Príncipe, ¿verdad? Pero Gracián le define de esta manera: opongo un rey a todos los pasados, propongo un rey a todos los venideros, don Fernando el Católico, aquel gran maestro del arte de reinar, el oráculo mayor de la razón de Estado. Todos le querían, todos lo querían. Era un hombre muy allegado a la gente sencilla, sobre todo a los soldados cuando estaba, digamos, en el trance de la batalla. En esto se parecía mucho, parecía más que aragonés y castellano, parecía más andaluz, como el gran capitán, ¿verdad? ¿Por qué le querían tanto sus soldados? Porque como viese alguno o algunos en trance de peligro, él iba a socorrerlos. En una ocasión así lo hizo, incluso perdió el caballo y se vio entonces acorralado y gritó: ¡a mí, Fernando! ¡A mí, Fernando! En Loja concretamente. Y uno de sus soldados le dejó el suyo, descabalgó, le dejó el suyo y pudo salvarse, mientras ese soldado moría a manos de los moriscos, ¿verdad?, de los árabes. Y, en fin, sobre su carácter simpático y campechano, pues se cuentan anécdotas como presidiendo unas veces las Cortes de Aragón, donde hablaban mucho de sus privilegios, pues parece que la ventana estaba abierta y corría un cierto vientecillo que le molestaba. Y entonces pidió: bueno, pues si los fueros lo consienten, pues se puede cerrar esa ventana, decía, ¿no? Y cuando, después de haberle, pues, engañado o digamos, ganado políticamente en la diplomacia en varias ocasiones al rey Luis de Francia, Luis XII de Francia, creo que Luis XII decía, cuando le mentaban a Fernando,
y se lo contaban a Fernando. Dice el rey francés de Vos que le habéis engañado 2 veces. Dice, miente ese bellaco, dice Fernando, que más de 10 le he engañado. Bien, era así Fernando el Católico. No era un gran humanista, como has dicho tú, como Marineo Sículo lo consideraba muy bien capacitado para las artes también y las letras, pero desde muy pequeño se vio envuelto en problemas de guerras, y tuvo que ser lo que fue un gran estratega militar y un gran soldado, y después un gran negociador como nadie los ha habido. Pues José María, nos situamos en el reino de Aragón. Allí nace, en un pueblecito, como cité anteriormente, en Sos, que después se conoce con el nombre de Sos del Rey Católico. Un pueblecito pequeño. Allí nace Fernando. Fernando no tenía cuando nace, ni atisbo de su persona que iba a ser rey. Incluso era un segundón. Sí, claro. Un segundón. Sí, sí. ¿Cómo fue esta niñez de este personaje? Muy ajetreada. Fernando es hijo del segundo matrimonio del rey don Juan II, el Grande, así llamado Juan II de Aragón. Del segundo matrimonio con una noble castellana de la gran familia de los Enríquez, de los almirantes de Castilla, doña Juana Enrique. Pero Juan II había estado casado en primeras nupcias con doña Blanca de Navarra, Blanca I de Navarra, y había tenido pues varios hijos, Juana, otra que se llamó Blanca, que casó con Enrique IV de Castilla, que después la repudió por impotencia con respecto a ella, y de ese primer matrimonio con la Navarra, pues tuvo a Carlos, conocido como Carlos, príncipe de Viana, porque iba a ser el heredero de Navarra, puesto que era el hijo de la reina de Navarra y de don Juan II. Lógicamente también tendría que haber heredado el reino de Aragón, Carlos de Viana. Lo que pasa es que había nacido en 1421 y murió en 1461. Cuando murió doña Blanca, la esposa primera, pues Carlos quiso titularse rey de Navarra, y don Juan, pues no accedió a ello, en fin, porque había muchas diferencias entre el padre y el hijo, y hubo una guerra. Esta es la infancia de Fernando el Católico, que además pues tuvo que convivir con un alzamiento muy duro de los catalanes, de los nobles catalanes que apoyaban a Carlos de Viana. Luego entonces se vio desde muy pequeño obligado a vivir de castillo en castillo, incluso a combatir a los 12 o 13 años, ya tuvo las primeras escaramuzas, ¿no? Bien, en 1461 muere, cuando apenas tiene 9 años Fernando, muere su hermano Carlos de Viana y él va a ser nombrado entonces príncipe heredero de Aragón, ¿verdad? Príncipe heredero de Aragón. Y así, bueno, pues le va a dar algunos títulos ya nobiliarios su padre, y así se va a ir educando hasta que en 1468 le va a nombrar rey de Sicilia. Le nombra rey de Sicilia porque, estando ya en edad casadera, ya está tramando Juan II y sobre todo su esposa, doña Juana, en casarle con la heredera de Castilla, con la posible heredera de Castilla, porque Isabel tampoco en principio es heredera de Castilla, es su hermano el rey, y además pues ha tenido una hija, Juana, que aunque está en litigio si es suya o no del propio rey, por haber repudiado a la reina anterior, pues está en otra guerra civil también Castilla. Pero claro, Isabel va a ser declarada en ese 1468 princesa sucesora, princesa de Castilla, heredera de Castilla, y entonces ya todas las vidas presagian a que Fernando se case con su prima. Va a ser así posible rey de Castilla, pero antes se tiene que casar con Isabel. Efectivamente. Aquí hay una trama, la historia
cuando le falta el documento escrito fehaciente, pues inventa según la tradición. Hay un poco de leyenda. El casamiento no se hizo rápidamente ni tampoco favorablemente para ambas partes. Tuvieron que utilizar ciertos artificios o artilugios para poder casarse. Y a mí me llamó la atención, José María, cuando intervino en la venida de Fernando desde Aragón a Castilla para casarse, sí, Gómez Manrique. Sí, claro, Gómez Manrique es el que le trae de la rienda, como digamos, y Gómez Manrique es el que lleva también con el arzobispo Carrillo el caballo de la reina enguisando para que sea proclamada princesa. Gómez Manrique, el corregidor talaverano, gran poeta, que merece también un programa, lo digo claramente, es el que efectivamente lleva adelante con don Gutiérrez de Cárdenas, de duque de Maqueda, llevan adelante toda la negociación secreta del matrimonio entre Isabel y Fernando. Él viene como un caballerizo, él viene disfrazado, porque Enrique IV no quiere ese matrimonio de ninguna manera y ha puesto una vigilancia muy severa, y entonces él entra disfrazado de caballerizo y cuando se encuentra con la reina Isabel, que no se conocían personalmente, aunque se habían visto de pequeños, le señala don Gutiérrez de Cárdenas, ese es, y es entonces cuando en el escudo de don Gutiérrez de Cárdenas quedan las dos S, ese es, porque él fue el que señaló, el que mostró a Isabel la Católica quién era su primo con el que iba a casarse con Fernando. Hubo que hacer algunas triquiñuelas, tuvieron que falsear la bula de permiso, puesto que el Papa no quería concederla por política, por las presiones de Enrique, y entonces, claro, como por política no lo hacía, pues por política el arzobispo Carrillo pues buscó una triquiñuela para casarlos, y él por su cuenta hizo una bula falsa con la esperanza de hacerla cuando las negociaciones con el Papa fuesen, porque como entonces todo era política, pues así pudieron casarse en Valladolid, en las casas de don Juan Vivero, ¿verdad? Él era entonces ya rey de Sicilia. Rey de Sicilia es el primer título, se casó y el primer título que tiene también Isabel, pues es reina consorte de Sicilia, así se casan los dos. Podemos decir en este recorrido de formación de la unidad nacional de España, ¿empieza a gestarse aquí? Sí, aquí. Podemos decir que es el principio de esa unidad que cuando con ellos se va a ir reforzando, se fortalecerá después con Carlos I, con el nieto de ambos, y se hace una nación imperial a partir de ese momento. Pero todo esto se fue gestando de esta manera. En el matrimonio, lógicamente, ya está en esa perspectiva, ¿no? Y cuando la reina Isabel comunica por qué a todas las ciudades del reino, por qué ha escogido a su primo Fernando, indica que por ser de una edad parecida, y porque además, pues por el bien que puede provenir a los dos reinos, la unión de ambos, ¿no? La unión de ambos reinos está ya en esa perspectiva, en esas miras, el matrimonio, ¿verdad? Luego, además, tienen la suerte de que entre ellos surge un gran amor, ¿no? Fernando amaba profundamente a su esposa Isabel, e Isabel amaba sin reservas a Fernando, ¿no? Fue eso, como se casan sin haberse conocido, luego eso podía haber brotado o no haber brotado el amor, pero entre ellos brotó, y hay testimonios muy claros de ese gran amor que tuvieron. Tenemos a dos personajes y una gran acción política. Para mí me parece que fue uno de los hitos importantes en la historia de España. Formar la unidad española, que fue un privilegio para España, el tener a Isabel y a Fernando. Se va a consumar después con la anexión de Navarra, con la incorporación de Granada. Es decir,
Ellos son los grandes impulsores de la unidad de España. ¿Podemos mantenerlo con esta idea? Sí, claro, y además en todos los momentos podemos citar numerosos testimonios de ello. 1474, en diciembre, muere Enrique IV, y el 20 de diciembre la reina Isabel se proclama ya heredera de Castilla, con lo que ya van a dar otro gran paso. De reyes de Sicilia, ya Isabel va a ser heredera de Castilla. Fernando ahí tiene un primer enfrentamiento con toda la facción isabelina y se enfada un poco porque Fernando pues tiene aspiraciones al trono de Castilla, no lo olvidemos, es el varón más próximo heredero al reino de Castilla. Si no hubiese existido Isabel, él hubiese heredado el trono de Castilla o hubiese sido candidato a esa herencia. Entonces, como él quiere ser también rey de Castilla y tal como lo habían planeado desde el matrimonio, pues se molesta de que no le haya esperado Isabel y no le hayan esperado la facción isabelina para proclamarse juntos reyes de Castilla. ¿Qué es lo que hubo que hacer inmediatamente? Nada más empezar el año 1475 y estar sentada en el trono Isabel, llegar a un acuerdo entre ambos, entre los dos esposos, un acuerdo político que es el que se conoce como la Concordia de Segovia, con el lema famoso del tanto monta, el yugo y las flechas, el yugo que es el símbolo que ostenta Fernando por la I de Isabel, las flechas, que es el símbolo que tiene Isabel por la F de Fernando, la